estos casos, que siempre procede el agradecimiento. Yo creo que el agradecimiento es no ya por habernos invitado, sino por haber asumido la responsabilidad de celebrar un evento como este. Es un reto y todos los que estamos aquí esperamos estar a la altura de ese reto y que sea un auténtico éxito, como todo apunta. Yo creo que el título está fenomenal, de la teoría a la praxis. En ese sentido, y ha dicho una expresión José, que me ha gustado mucho, dice, esta ley es el marco. Luego tiene que ir acompañada pues, de otras cosas, de dotaciones, de centros de gestión, como están previstos en la propia ley, de muchas cosas. Pero ya representa de por sí el interés que tiene la administración de esta comunidad en llevar adelante, en sacar adelante una institución como esta, que es reconocido por todos que es una institución beneficiosa para la sociedad. Yo tengo que hablar de lo mío. Yo soy registrador. Nosotros, en esta comunidad, los registradores, hemos sido pioneros también. La única asociación de registradores por la mediación, el arbitraje y la conciliación nace en esta comunidad en 2015, siendo decana de esta comunidad una mediadora, María Emilia Adán, hoy decana nacional, que tenemos el honor de que nos acompañe también y que intervendrá en la siguiente mesa. Esa asociación ha sido el germen para implicar a muchos compañeros a formarse en mediación, muchos de ellos formados por promediación en esta comunidad. Pero aparte de eso, la reforma o la ley de jurisdicción voluntaria de 2015 introdujo una figura que yo quiero hacer una referencia muy sucinta, muy breve, para dar paso a mis compañeros. Se introduce una cosa que se llama conciliación. ¿Qué se está refiriendo el legislador cuando habla de conciliación? Dos notas solamente quiero dar de la conciliación. La primera, que es una obligación mía, conciliar. Si a mí me vienen unas personas a mi oficina y me dicen que quieren realizar un acto de conciliación porque tienen un problema en su propiedad horizontal, con un vecino, con unos linderos, con una servidumbre de paso, con una definición perimetral de una finca, yo tengo obligación de atenderles. Forma parte del contingente de obligaciones profesionales del registrador. Eso, lo primero. Y la segunda nota es cuál es la naturaleza jurídica de la misma. Eso que nos gusta tanto a los juristas, siempre seguir entrar a la naturaleza jurídica de todo, ¿verdad? Bueno, pues es un procedimiento autocompositivo. Los interesados llegarán a un acuerdo por sí mismos. ¿Qué puede hacer el conciliador? Y esa es una de las notas que se dice que diferencian a la conciliación de la mediación. Que el conciliador puede ayudar, puede proponer soluciones. ¿Por qué se le ha dado a los registradores esa función? Basándose en que son expertos en las materias de las que ellos conocen. El artículo 103 bis de la ley hipotecaria habla de materia inmobiliaria, urbanística, mercantil, susceptible de inscribirse en cualquier registro de los que los registradores de la propiedad y mercantiles de España sean competentes. El registrador no va a imponer la solución. Eso sí, ejercerá un previo control de legalidad del acuerdo. Es lógico que yo, como funcionario de la Administración de Justicia, y pensando que ese acuerdo al que van a alcanzar los interesados en mi presencia y con mi ayuda, no fuera después inscribible o ejecutable. Con lo cual, digamos que esa es mi función. Yo, aparte de eso, puedo ser mediador y puedo ejercer la mediación fuera de mi oficina. Para eso estoy inscrito en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia, porque he hecho mi curso y me he formado. El resto es conciliación. Dicho esto, si queréis, pues ya cada uno nos vais hablando un poquito
del aspecto de la mediación que tratáis desde vuestros respectivos puestos profesionales. Mi intervención va a ser para que tengan ustedes una visión de el aspecto que tenemos o cómo nos planteamos o cómo nos posicionamos los jueces sobre esta mediación. En segundo lugar, les trataré de informar pues, cómo hemos implantado desde nuestro punto de vista la mediación intrajudicial en la provincia de Alicante y finalmente pues, las propuestas que creemos que son necesarias para que la mediación intrajudicial, que al fin y al cabo es la nuestra, pues comience o pueda empezar a desarrollarse de forma efectiva. Los que me han precedido en el uso de la palabra pues ya han valorado los aspectos positivos que tiene la mediación, han empezado a exponer sobre ellos. Los jueces y tribunales estamos en contacto permanente con la realidad, vemos lo que nos demandan los ciudadanos cuando acuden a nuestras oficinas y lo que nos piden es que les solucionemos su problema. Ellos no quieren o no precisan la aplicación de una ley estricta, sino lo que quieren es que les solucionemos el problema. La ley ellos hay veces que ni la entienden, no la comprenden, todo lo que acontece les resulta extraño y desde luego no les alivia en muchos casos. Nuestro sistema público de pacificación social se basa en el conflicto y uno gana porque otro pierde. Esto es así, el juez aplica la ley y da una solución, establece la jurisdicción y esta solución la impone. Pues bien, los ciudadanos tienen constancia de que este conflicto no es solo jurídico, hay veces que son conflictos de información. Se acude a los tribunales cuando no se tenía que acudir a los tribunales por falta de información. El conflicto hay veces que es de intereses, de valores, no solamente es jurídico. Aplicar la ley pues, podría valer en una sociedad estática. Tenemos una sociedad muy dinámica, una sociedad abierta, democrática. El otro día hacía un catedrático una reflexión de cómo la humanidad y la ciencia ha evolucionado en los últimos 30 años de forma extraordinaria. Hoy un avance científico, cuando lo vamos a empezar a usar, ya está caducado por otro, se nos ha quedado obsoleto por otro que todavía no conocemos. Esto es así incluso en la comunicación. Estamos viviendo la época de la comunicación total. Yo cuando comencé a trabajar hace 30 años en mi juzgado, pues citaba a las personas por telegrama. Hoy, a ver quién ha puesto un telegrama, ha ido a telégrafos a poner un telegrama. Es que ni nos acordamos de aquello. O una carta. ¿Cuánto hace que no escribimos una carta? Hoy estamos en la comunicación total. Y de verdad que vamos a dar a esta sociedad el mismo sistema de resolución de conflictos que dábamos hace años a esa otra sociedad. Esto es imposible. Sin embargo, las personas siguen acudiendo a los tribunales, pero tal es la avalancha de asuntos que tenemos que desde luego no le damos una contestación adecuada. Nosotros vemos además a las personas actuar en las vistas. Las vistas, un día de vistas, pues es un día donde existe una relación de personas, de 15 personas que van allí con sus problemas, con sus letrados, con sus letrados, con la parte contraria, que esperan a su número para pasar allí al juicio, que no intervienen. El juicio está totalmente regulado en la ley, hay unas intervenciones tasadas, unas pruebas que se practican. Cuando acaba el juicio, el justiciable hay veces que dice, oiga, yo es que quiero hablar, es que de mi problema todavía no se ha dicho nada. Y claro, te quedas así, el juicio siguiente va a entrar, no sabes la verdad qué decirle. Te da una sensación de frustración y esta frustración es lo que nos llevó a muchos a apostar por la mediación, a buscar otro sistema. Este sistema no puede seguir. Bien, nos vamos a la legislación. Saben ustedes que tenemos la ley del 2012 que da un marco reducido, da un marco donde debíamos de comenzar la mediación civil y mercantil. Esta disposición, la disposición adicional segunda, establecía que se crearían unos servicios de mediación. Han transcurrido pues casi 6 años y ahora la Administración los va a poner en marcha. Esto es con lo que contamos.
Bien, ¿cuál es la situación actual en Alicante? Muy brevemente, les diré que arrancamos, en el primer convenio de mediación lo firmamos en 2010 con el Colegio de Abogados, el Decanato de Alicante. No teníamos cobertura legislativa ni cobertura institucional. Lo único que teníamos pues, era mucha ilusión. Sabíamos que en otras partes de España en las reuniones de decanos pues, nos informaban que efectivamente se estaba poniendo en marcha esta forma de alternativa de solución de conflictos. Y la pusimos en marcha con el Colegio de Abogados y los juzgados de familia. Implicamos a los 2 jueces de familia y comenzamos a funcionar. Desde luego se valoraba y se sigue valorando porque la evolución, se ha dicho aquí, es verdad que todavía no llega a la sociedad este modo de resolución de conflictos. Estos 2 juzgados de familia valoramos más la calidad del asunto que la cantidad. Pero comenzamos a hacer a la derivación, no solamente en la fase declarativa, sino también en la fase de ejecución y a tener nuestros resultados. Y comprobamos sobre todo que la gente que pasa por mediación, los particulares, no solamente tiene ventaja el que llega al acuerdo, sino el que no llega al acuerdo y vuelve al pleito, la situación ya la comprende de otra manera, se ha puesto en el lugar del otro. Esto comenzó a avanzar, luego se publicó la Ley 5 del 2012, esperamos 2 años y la verdad es que la Administración no respondía y firmamos otro acuerdo de extensión de este protocolo a la jurisdicción civil y mercantil. Y tengo que decir que bueno, también comenzamos a derivar, pero aquí los resultados han sido desde luego menos positivos. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho de la mediación, desde luego, uno de sus pilares de actuación. Ha formado a los jueces y magistrados, ha designado a los coordinadores provinciales de mediación, ha dictado unas guías de mediación que están en la página web del Consejo, que recomiendo su lectura a todos porque ha protocolizado la actuación de los tribunales. Los tribunales disponemos de eso para comenzar a avanzar. Si todos apostamos para mejorar la justicia, y esto pasa por incorporar la mediación, no podemos hacer que el juez vea que la mediación es un incremento de su trabajo, porque los juzgados están muy saturados en la provincia de Alicante. Por eso tenemos que ayudar al juez. Y lo primero que tenemos que hacer es crear un servicio que al parecer se está poniendo en marcha ya, un servicio común de mediación potente, que auxilie al juez, que se encargue, englobe y regule todo lo que lleva consigo la mediación fuera del pleito, en el que el juez pueda apoyarse. Esto como primera medida. Luego necesitamos reformas legislativas que regulen la mediación de manera más ambiciosa. La mediación es un modo de resolver conflictos que tiene una evidente ventaja y a la sociedad le da un evidente aspecto positivo. Los sujetos, las partes, regulan sus propios problemas. Estamos hablando de una sociedad madura, democrática. El ciudadano es capaz de gestionar su conflicto. Con lo cual, la mediación tiene que hacerse, se va a discutir aquí, van a discutir si es necesario que se haga de forma obligatoria antes de acudir al pleito, a los tribunales. Yo creo que si no en todas las materias, sí en ciertas materias, debía de ser obligatoria haber intentado una sesión informativa antes de acudir a la mediación, poner en marcha la mediación penal. La mediación penal es específica, es especial, pero como también lo es el procedimiento penal. Y esto los mediadores lo tienen que conocer, no es lo mismo esta materia que la penal. Todo eso está ahí, pero hay que regularlo. La tercera es facilitar al juez dónde debe de dirigirse para poder derivar. Saben ustedes que tenemos un sistema donde en ocasiones existen territorios donde las instituciones o corporaciones pues, se han dedicado a formar mediadores y han firmado acuerdos con el Consejo General del Poder Judicial. En otros territorios es la propia Administración la que establece unos estándares de funcionamiento y donde designa los mediadores. En otras son instituciones privadas que acuden a los decanatos y solicitan la inscripción en unas bolsas al objeto de que se vayan ofertando. Pues bien, todo esto hay que unificarlo y todo esto hay que regularlo de forma idéntica. Igual que cuando se va a ejercer un pleito o se va a plantear un pleito en Alicante o en Albacete nos vamos a encontrar con las mismas situaciones, pues en la mediación también debemos de regularla a nivel nacional para que todos actuemos de forma conjunta ante esta nueva
nueva situación. Luego tenemos que mentalizarnos, como cuarto aspecto, mentalizarnos, en primer lugar, la sociedad. Debemos de hacer pedagogía, debemos de trasladar a la sociedad que esta es una manera de ejercer justicia también. El ciudadano tiene la posibilidad de someter ciertas materias a su propia decisión a través de la dirección de un tercero que facilite un acuerdo. Esto se tiene que mentalizar la sociedad. Tenemos también que mentalizar a la Administración. La Administración tiene que dar un paso adelante. Esta es una actividad ventajosa que enriquece a la sociedad y no es una actividad gratuita, es una actividad que la Administración debe de responder y debe de dar un paso adelante. Hoy nos ha dicho el director general que efectivamente la ley que estamos esperando para que regule en la Comunidad Valenciana la mediación y para comenzar a avanzar, otro ladrillo más que pondremos en esta muralla que estamos construyendo, pues la Administración debe de abonar la mediación en los supuestos en donde no se tenga derecho, o sea, se tenga derecho al turno de oficio. También debemos de mentalizar a los operadores jurídicos. Cuando un asunto pasa a la mediación, no se trata de un tiempo muerto, no se trata de una dilación indebida, no se trata de una pérdida de tiempo. Hay que dar estabilidad a la mediación. En la mediación familiar comprobamos que íbamos tan rápido que mandábamos a la sesión informativa con 15 días y con el juicio ya señalado. Esto era una auténtica inconveniente, porque llegados a este punto había veces que los particulares pues decían, bueno, si ya tengo señalado el juicio, ya voy a esperar la solución del juez, que el juez está ahí, que sabe mucho, y se equivocaban. Por eso la mediación tiene que tener su tiempo. Tiene que tener su tiempo y tiene que integrarse en el procedimiento, sabiendo que no es una pérdida de tiempo, que no es una dilación indebida. Y finalmente, y con esto acabo, necesitamos mediadores bien formados. Cuando uno tiene una mala experiencia, acude a otro médico, y cuando la tiene con un mediador, no. Por eso necesitamos estos mediadores bien formados, y acabo, pues como empecé, felicitando a la organizadora de este evento, porque ello contribuye a la formación de los mediadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. GEMME es una asociación europea de magistrados por la mediación, cuyos miembros, tanto jueces como profesionales de otras materias que también se integran en ella, estamos comprometidos con la mediación como otra forma de resolver los conflictos. Creemos firmemente en la mediación. Los conflictos pueden resolverse a través de la jurisdicción, del arbitraje o de la mediación. No voy a referirme al arbitraje por sus similitudes con la jurisdicción, aunque evidentemente tienen muchas diferencias, pero lo principal es que un tercero ajeno a las partes va a imponer la solución. Voy en consecuencia a referirme a la jurisdicción y a la mediación, instituciones que, como antes ha dicho José Ramón, conozco a fondo, ya que soy magistrado y actualmente me dedico profesionalmente a la mediación. La jurisdicción, administrada por jueces independientes, supone que un tercero ajeno a las partes va a resolver con arreglo a derecho los asuntos que se le planteen a través de una demanda. El juez, en base a las pruebas y ciñéndose al contenido de la demanda y de la contestación, va a fallar y dará la razón a uno, a otro o en parte a ambos. Con lo cual, el que gana se sentirá muy satisfecho con la sentencia que le da la razón. El que pierde no se sentirá nada satisfecho y si la razón se les da parcialmente a uno y a otro, pues lo normal es que ninguno esté satisfecho. En consecuencia, si las relaciones de las partes antes eran malas, ahora van a ser muchísimo peor. La mediación, en la que interviene un mediador independiente, lo que intenta es que las partes, a través del diálogo, puedan llegar a un acuerdo que solucione sus diferencias y, al contrario de lo que ocurre en la jurisdicción, limitada por la demanda y la contestación, en la mediación no hay temas tasados. Las partes pueden hablar no solamente del conflicto que en ese momento tienen y por el que han acudido a la mediación, bien al título particular o bien enviados por un juzgado en el caso de la mediación intrajudicial, sino que también pueden hablar de cualquier cuestión
que puedan tener pendiente. Incluso en las mediaciones intrajudiciales a veces se logran acuerdos no solo respecto de lo que era objeto de esa mediación, sino de lo que otros pleitos que podían tener las mismas partes en 2 o más juzgados. En el juicio las partes tienen limitada su intervención, ya que, salvo que se solicite su interrogatorio, son los letrados los que hablan por ellos. En cambio, en la mediación son las partes las que intervienen directamente. Pueden hablar de cualquier tema sin tener que ceñirse al tema de que es objeto en ese momento de la mediación y pueden, en consecuencia, resolver sus diferencias presentes, pasadas y hasta futuras. Por ello, los jueces, en muchísimos asuntos y temas que entienden que con una sentencia no se satisfaría lo que es objeto del pleito, deciden enviarlos a mediación, porque en la mediación se pueden resolver temas que nunca se podrían resolver en un juzgado. Estamos hablando, en este caso, de la mediación intrajudicial, la que se realiza a instancia de los jueces y cuya forma de llevarse a cabo es idéntica a la mediación privada, siendo sus principales características que es el juez el que invita a las partes a que acudan a la mediación y, si se llega a un acuerdo, las partes pueden solicitar la homologación al juez, que dictará un auto que es ejecutivo, al igual que si se tratase de una sentencia. No hay que olvidar que el objetivo último de jueces y magistrados es otorgar la tutela efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos por imperativo del artículo 24 de la Constitución española, que la Carta Magna de los Jueces Europeos establece que el juez debe contribuir a la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos y que la Ley 5/2012 de mediación, en su preámbulo, configura la mediación como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, pudiendo ser un hábil coadyuvante para que la reducción de la carga de trabajo de los tribunales, reduciendo su intervención, y esto es muy importante, a aquellos casos en que las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin desde el acuerdo a la situación de controversia. Si efectivamente en muchos casos, yo diría que en la mayoría, pensamos que es mejor en principio la mediación que acudir al juzgado, debemos preguntarnos por qué las partes no acuden a la mediación antes que a la jurisdicción. Y esta es la gran pregunta. Cuando alguien tiene un problema, lo único que se le ocurre es acudir a un juzgado, que un tercero imparcial resuelva su controversia. ¿Por qué casi nunca se plantean intentar primero, a través de la mediación, resolver sus dificultades? Podríamos analizar muchas causas. Yo considero como principales, en primer lugar, el desconocimiento. La mayoría de la población no conoce la mediación y, si alguna vez ha oído hablar de ella, la asocia con conciliación, negociación, acuerdo, lo que en principio les parece imposible en un clima de enfrentamiento como el que normalmente tienen. Por eso es tan importante la labor que se realiza en el proyecto Irene, enseñando a los niños las técnicas de la mediación, de modo que cuando surge algún conflicto entre ellos, incluso con sus mayores, consideren normal dialogar y tratar de solucionarlo a través de la mediación, uno de los pilares para que la mediación llegue al ciudadano y la forma de evitar la desconfianza que a veces existe en el acuerdo. Porque efectivamente a veces existe desconfianza en el acuerdo y lo vemos cuando al principio llegan las partes a mediación, que tienen una cierta reticencia porque un acuerdo requiere evidentemente una cesión por ambas partes, ya que si cada parte se aferra a su petición inicial, el acuerdo es imposible. Y en esta negociación y cesión es donde las partes desconfían, porque piensan que van a ceder en algo que no tendrían que ceder. Todo el mundo parte que tiene razón y, si van al juez, piensan que se la va a dar y que le va a conceder todo lo que piden. Y si le van a conceder todo lo que piden, ¿por qué van a ceder en algo? Lo que piensan es que es mejor que otros resuelvan sus controversias antes que ellos ceder algo. Por eso es tan importante la figura del mediador, para ayudar a las partes a pasar de sus posiciones, de sus exigencias iniciales,
a considerar posible que puedan existir intereses y necesidades compatibles, que las partes puedan empezar a hablar de soluciones para salvar sus diferencias, conseguir que la inflexibilidad dé lugar al diálogo y no vean como única solución que un tercero resuelva su conflicto. Para terminar, y a propósito de esta desconfianza que estoy hablando, me voy a referir a un juicio que celebré hace años. Dos inmuebles colindantes tenían en común una bajada de aguas pluviales y era sobre la que existía el conflicto. Las personas que habitaban los dos inmuebles siempre habían tenido muy buena armonía, habían tenido una relación estupenda y en este momento ni se hablaban. Entraron a una sala, cada uno en un lado, ni se hablaban ni se miraban. Se celebró el juicio, peritos, testigos, y una vez celebrado el juicio y antes de que quedara para sentencia, viendo cómo estaban las partes y viendo cómo se había desarrollado el juicio, les dije que si no sería posible, ya que habían visto todo y las pruebas y los peritos, llegar a un acuerdo. Se miraron y no decían nada, de modo que les invité a salir de la sala para que pudieran hablar entre ellos y con sus letrados. Al cabo de unos minutos regresaron y me dijeron que bueno, que habían intentado, que tal. Yo les dije que sí, querían exponer allí sus razones y que yo incluso les podría ayudar. Y finalmente, después de una serie de ofertas, contraofertas y demás, llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo, se quedaron todos satisfechos, ya no tenían ese encono. Y cuando ya firmaron el acta, y por esto de la desconfianza que digo, uno de las partes me dijo: ¿y qué hubiera usted hecho si no hubiéramos llegado a un acuerdo? Y le dije, pues mire, yo no lo sé porque no me estudié el asunto, ni me lo voy a estudiar porque han llegado ustedes a un acuerdo, pero estén seguros que al acuerdo que ustedes han llegado va a ser muchísimo mejor que la sentencia que yo les hubiera puesto. Y es que es así. Sus relaciones estaban en ese momento que se habían deteriorado, se habían podido calmar, y en cambio, si yo hubiera dictado una sentencia y hubiera dado la razón a uno o a otro, pues nunca hubieran vuelto a ser las relaciones. Estaba pensando, cuando ella estaba diciendo, estaba pensando una cosa. Si se te hubiera ocurrido decir lo que hubieras hecho, hubieran roto el acuerdo. O sea, hiciste muy bien no diciéndolo. Contaré uno de los últimos, que fue por el mes de marzo aproximadamente, y que quiero contar aquí porque bueno, lo que me han informado es que el foro es de profesiones diferentes y tienen que ver a veces también con el tema empresarial. El último que cuento, que quizá algunas personas lo conocen, Pepe García Añón lo conoce, pues lo he contado, y algunas personas también, tuvo lugar con motivo de una solicitud, una demanda de liquidación de comunidad de bienes que me llega al juzgado, donde dos hermanos que tenían una farmacia pretendían la liquidación de la comunidad de bienes. Esa petición se produce porque estos hermanos, que montaron la farmacia y la farmacia funcionaba muy bien y bueno, no planteaban ningún problema, empiezan a tener problemas personales por ellos y por sus respectivos familiares o cónyuges, parejas. Eso empieza a dar lugar a problemas personales y se refleja también en la actividad de la empresa o de la farmacia, porque uno, cuando tiene una mala relación con otra persona, la tiene a todos los niveles, no solo cuando va a la cena de Nochebuena, sino también cuando tiene una empresa o con tal. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que la farmacia empieza a ir mal. Y eso se puede abordar teóricamente como un conflicto de empresa, pero realmente es un conflicto familiar. Realmente es un conflicto familiar porque no es un conflicto económico, es un conflicto emocional. Tenían un problema emocional derivado de su relación personal, que había terminado con un montón de pleitos, porque al final de todo, a mí lo que me llega es la demanda para liquidar la comunidad de bienes, que aprovecho para decir, y retomando lo que decía la diputada provincial antes, el objetivo de la mediación no es que nosotros trabajemos menos, es hacer mejor tutela judicial.
O sea, es dar una mejor respuesta. Lo digo porque a mí poner una sentencia de comunidad de bienes me cuesta 5 minutos y hacer el juicio unos 20. O sea, en 30 minutos tengo el tema despachado. Mientras que en este asunto, solo intentando convencer a las partes de que fueran a la mediación, en la audiencia previa grabada con cámaras, estuve más de media hora, haciéndoles ver por qué pensaba yo que era mejor para ellos ir a la mediación. Y lo que les dije fue lo siguiente. Ellos tenían una serie de problemas que les habían llevado a no hablarse, a ir uno por la mañana y otro por la tarde, a cobrar cada uno con su propio datáfono. Funcionaban como dos empresas distintas. Eso daba lugar, dio lugar a sanciones tributarias porque no presentaban determinados papeles a Hacienda, pleito en la jurisdicción contenciosa, daba lugar a conflictos en el ámbito laboral porque uno de ellos contrataba empleados y el otro los echaba. El empleado iba a la jurisdicción laboral inmediatamente. Conflictos en el ámbito penal porque se habían puesto querellas por administración desleal, temas que tenían que ver con la empresa y temas que no, porque uno le pinchó las ruedas al otro un día. Tal. Entonces, ese conflicto había dado lugar a entre 10 y 15 asuntos, creo que eran unos 12 o 13 asuntos, entre 10 y 15, en diversas jurisdicciones, y el mío fue el último, me tocó esto, ¿no? Claro que todo esto no me lo cuentan en la demanda, pero yo intuyo que tienen un conflicto emocional porque si no, no vendrían a mí. O sea, para liquidar una comunidad de bienes no tienen que ir al tribunal, pueden ir al notario. Si vienen al tribunal es porque tienen un conflicto, es distinto del litigio, o sea, un conflicto mucho mayor. Por lo tanto, bueno, yo les conté esto, les dije, bueno, me he dado cuenta de que ustedes tienen ese problema y podemos hacer dos cosas. Miramos al techo y silbamos como si no hubiéramos visto nada, o atajamos el problema. Ustedes son libres de suicidarse como quieran, o de no suicidarse, o de intentar atajar eso, porque su litigio y su conflicto no son la misma cosa. Su conflicto es mucho más grande, un iceberg, lo que hay bajo las aguas, lo que hay arriba, lo que me plantean. Si solo atacamos lo de arriba, se van a llevar muy mal mucho tiempo y van a perder pues, muchos recursos, dinero, pero ustedes mismos sí pueden entretenerse con esto o intentar resolverlo. Al final me hicieron caso, fueron a la mediación y consiguieron un acuerdo. Uno se quedaba a la farmacia, le pagaba a otro una cantidad con la que pudo montar otra farmacia, pactaron incluso el tema de alimentos, pactaron no darse alimentos en hermanos y pactaron archivar todos los asuntos que estaban en discusión, los que estaban en contencioso, los que estaban en laboral, los que estaban en negociando con los trabajadores que habían despedido y también los del ámbito penal. Con lo cual murieron entre 10 y 15 asuntos porque llegaron a un acuerdo con ese. Y no es que se lleven fenomenal, la mediación no sirve para que los que se llevan mal de repente se lleven bien y vayan a hacerla todos los días, que también sirve para eso y luego contaré un caso después, cuando me toque el turno, cuando tú me digas. Pero sirve para al menos parar el avance del conflicto, lo que se llama gestionar el conflicto. No solventar o solucionarlo, sino pararlo. Pararlo es como la medicina paliativa. Yo voy a dar una cosa para que no le duela. Entonces tú vives mejor. O sea, la enfermedad la sigues teniendo, pero vives mejor, que al final es lo importante. Entonces en este caso eso acabó así. Eso acabó así. Creo que eso es una forma de resolver los problemas de la gente, dicho en términos no jurídicos, una forma de tutela judicial efectiva mucho mejor que el sistema tradicional de, como decía mis colegas, poner la sentencia y no dejando satisfecho a nadie. Porque, y con esto acabo, nosotros no somos, los jueces no somos maquinitas de poner sentencias que ponen fin a litigios que no resuelven ningún conflicto. Nosotros formamos parte de un poder del Estado al que la Constitución atribuye la función de pacificar los conflictos. Y eso lo tenemos que tomar en serio. Y por eso tenemos que impulsar la mediación, más que haciéndola obligatoria, porque me imagino que hablaremos de eso después, más que haciéndola obligatoria, sugiriendo, seduciendo a las partes, invitando a las partes, más por autoridades que por potestas, como decían los romanos, a que vayan a la mediación, porque esa es una mejor forma para ellos de solucionar su conflicto. Cierro con eso, si quieres, y luego cuento más. Más que destacar lo que la ley aporta, yo diría que quizá podíamos no haber hecho nada. Es decir, a la respuesta, ¿qué puede hacer una administración autonómica, dado que ya existe una ley estatal? Existe un registro, existe un mecanismo, nosotros podíamos no haber hecho nada, como en alguna otra comunidad autónoma, y por lo tanto
no dar ninguna respuesta normativa. Lo que ocurre es que la respuesta normativa pensamos que es necesaria, es solo uno de los elementos. ¿Se escucha? Perdón. Es uno de los elementos porque, como he dicho antes, supone un marco en el que otros elementos van a poder desarrollarse. Es decir, un poco también dando respuesta a lo que Juan Bautista, el presidente de la Cámara de Comercio, las propuestas que hacía. Yo diría, bueno, todas estas propuestas, si existiese una ley estatal que las desarrollase en el ámbito del procedimiento, en el ámbito, nosotros no tendríamos que hacer mucho más. Sin embargo, ese marco nos va a dotar o va a dar respuesta a los problemas que se han señalado por los anteriores ponentes. Yo diría problema de desconocimiento, problema de desconfianza y también problema vinculado a no falta de calidad, sino no considerar que existe calidad en la mediación. Entonces, estos tres elementos, calidad, confianza, confianza y desconocimiento, que tiene que ver con otro elemento, la visibilidad, son los que habría que atacar. Entonces, un primer elemento es el marco normativo, que trata de dar respuesta a ellos. El segundo elemento tiene que ver con la estructura de personas que gestionen. Se ha pedido un servicio común. ¿A quién se pueden dirigir los jueces cuando van a hacer, jueces o operadores judiciales cuando van a derivar? Tienen que saber a quién se dirigen y qué tienen que hacer. Tiene que haber también un espacio físico que de alguna forma dé visibilidad a los operadores jurídicos, profesionales y ciudadanía. Este sería el segundo elemento. Es decir, primero, segundo, y el tercero, la difusión. La difusión que de alguna forma palía el desconocimiento y en otros la desconfianza, porque los operadores jurídicos tienen conocimiento de cómo funciona la mediación. Existe una norma, saben que pueden hacerla. Lo que pasa es que lo que tienen es desconfianza. Es decir, yo creo que lo que falta es vincularlo a mecanismos que entiendan que hay calidad detrás de esa operación de mediación. ¿Cómo conseguimos la calidad? En la ley se apunta una parte que es la institucionalización. Registro, y además del registro, un centro de mediación, que de alguna forma trata bueno, y luego también el consejo asesor, es decir, hacer partícipes a los que estáis aquí, a los profesionales, a las entidades, a los colegios y asociaciones. Con lo cual tenemos, de alguna forma, tratamos de cubrir esa confianza. El desconocimiento, entiendo que bueno, parte del desconocimiento y parte de la confianza solo se puede lograr haciendo ver a los propios que derivan que van a conseguir algo. Entonces yo aquí señalaría dos aspectos. Por una parte, los operadores jurisdiccionales en la intrajudicial. No se trata de hacer más acciones formativas, sino y un poco nuestra idea es crear como grupos de trabajo en los que se señalen cuándo se puede derivar y es fácil, porque otros han derivado y no hay ningún problema, y nos soluciona el asunto de una forma sencilla. Y luego yo incidiría en la extrajudicial sobre todo, porque antes he señalado, cuando uno tiene un conflicto, ¿a quién acude? Yo diría, bueno, primero acude a la familia y a los amigos, pero cuando eso no se soluciona, a quien acude es a un abogado. Es decir, de alguna forma, la forma de trabajo que tenemos en nuestro país, en el ámbito latino, es yo voy al abogado, que el abogado me lo soluciona. Sea bueno o malo, el abogado me lo va a solucionar. Entonces, quien va a derivar, y yo creo que también es una cuestión de trabajar con los letrados, con los abogados, es que ellos, para resolver los conflictos, no tienen que judicializarlos. Y ellos son los que tienen que derivar a los mediadores, porque los mediadores son los que van a tener que solucionar el asunto. Es decir, dicho de otra forma, el abogado es el que tiene que canalizar, institucionalizarlo a través de un procedimiento judicial, otros mecanismos alternativos como puede ser la mediación. Es claro que esto es una cuestión de cultura de una determinada profesión y del resto de profesiones, y es un trabajo que va a ser lento. Con lo cual, digamos que ese sería otro camino para incidir. Pero yo creo que les beneficia también a los abogados que están en una posición de fuerza en la sociedad actual, porque permitiría ver otros, entre comillas, nichos de mercado que existen y que no se producen en este momento, además de que tendrían como consecuencia descongestionar los procedimientos judiciales. Si hacemos un análisis de cuál debe ser la respuesta de una administración, si realmente, aunque exista un marco normativo estatal y unos mecanismos, vemos que existen pocos asuntos que se derivan, pocos asuntos que se median, y al final hay un desconocimiento de la población,
entiendo que de alguna forma algo tenemos que hacer. Y en estos tres elementos yo creo que es lo que estamos tratando de poner en marcha. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, cuando el letrado se le plantea el problema, cuando vamos al abogado y tú dices tiene que optar, es decir, si opta por la mediación, él no se aparta del procedimiento. Claro, Él sigue acompañando a su cliente y asesorando a su cliente sobre las bondades o no bondades de ese posible acuerdo que va a alcanzar. Él sigue trabajando y él sigue ahí. La opción, sin embargo, el resultado puede ser muchísimo más beneficioso para su cliente y más económico. Y más económico, probablemente más económico también. ¿Cuántos letrados hay en la sala? Que levante la mano. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, yo voy a solicitar que me pasen las preguntas para ir viéndolas por escrito, os lo ruego. Y Juan, mientras me las van pasando, si quieres, agota un poco tu turno de exposición. Perfecto. Y si queréis que planteemos una primera cosita relativa a la obligatoriedad, si queréis la podemos plantear. Lo que pasa es que tenemos que ser lo más breve posible también. Los que acaban de decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, es muy importante el tema de las costas. Como no se solucione el tema de las costas, claro, el letrado siempre piensa que va a ganar más con un pleito que con una mediación, y hay muchos por eso reticentes que incluso en la mediación no quieren llegar a mediación y se les ve claramente porque piensan que con el pleito van a ganar más. Yo tuve hace unos meses la experiencia de una juez alemana que era mediadora, porque en Alemania pueden dedicarse una parte de su tiempo a una cosa y a otra, y según nos contó, en Alemania las costas son superiores para el letrado si llega a un acuerdo que si va a juicio. Eso aquí, claro, sería seguramente impensable, pero sí por lo menos subirlas, y de esa manera los letrados no serían tan reticentes. En muchos, otros no, otros pasan de todo eso, pero hay otros que no. Y voy a aplicar esa máxima de Baltasar Gracián de lo bueno si breve 2 veces bueno y lo malo si breve menos malo. Así que 2 ideas solo para cerrar. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer la Administración para que llegue la mediación al ciudadano? Y aprovechando que tenemos a nuestro querido amigo Pepe García Añón aquí, que representa a la Administración, le diremos que lo que tiene que hacer, a nuestro modo de ver, la Administración es poner recursos para que esto se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque no se puede seguir, como decía Juan Carlos, con el voluntariado. Esto no es una ONG. Hay que tomárselo en serio. Y para tomárselo en serio hace falta recursos. Que yo sé que esta Administración lo está haciendo, y en concreto a José García Añón, que lo conozco relativamente poco tiempo, pero que hemos hablado varias veces para poner en marcha varias cosas, pues se lo están tomando en ese sentido. Y de hecho están promoviendo la primera ley valenciana de mediación. Hubo una ley de mediación familiar en el 2001, que nunca se aplicó, ¿cierto? Pero están poniéndolo en marcha. Bien. Sin embargo, no es suficiente el derecho vigente. Yo siempre digo que lo importante no es el derecho vigente, porque tuvimos la ley de mediación del 2001, que era derecho vigente y nunca fue derecho viviente. Lo importante es el derecho viviente, o sea, el derecho que va a la sociedad, porque el derecho, ¿qué es? El derecho es una herramienta de pacificación social, sirve para que la sociedad viva en paz. A propósito de eso, me gusta citar a veces una frase que va muy bien con este tema de la mediación, es que muchas veces más vale tener paz que tener razón. Entonces, lo que le pedimos a la Administración es que ponga recursos y que le ponga ganas a esto. Pero además de eso, además de que legisle bien, que todos los que tenemos alguna responsabilidad en la aplicación de las leyes, lo hagamos con pasión, o sea, lo hagamos con ilusión, de verdad, creyéndonoslo. Por eso a veces lo de la obligatoriedad de derivar todo, ya tuvimos experiencias de obligatoriedad y hay todavía en algún sector de la jurisdicción intentos obligatorios de acuerdo que no sirven para nada porque se convierten en una mera fase del procedimiento que no valen para nada. Tuvimos así
Cuando yo aprobé la oposición, igual que con Juan Carlos aprobó la oposición, estaba la obligatoriedad de la conciliación antes de poner la demanda y no valía para nada. Y por eso se suprimió. Entonces, si queremos conseguir objetivos diferentes, no utilicemos las mismas herramientas que ya fracasaron. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, no es la mía solo. En el congreso que tuvimos la oportunidad de organizar la Dirección General y nosotros desde GEME y la universidad y lo en profesional, llegamos a una conclusión. Y es que había que permitir que el tribunal, no solamente el juez, porque hay jurisdicciones donde no es el juez directamente el que lo hace, sino el letrado de la Administración de Justicia, pero también podría ser el registrador o podría ser el notario, otros profesionales, que diagnostiquen cuál es el conflicto. Esto lo acaban de decir el Consejo General de Colegios de Abogados de España. Por lo que tú acabas de decir, que cuando el abogado deriva no pierde el asunto. No, continúa, lo que pasa es que por otra vía. Se puede ir por la pista forestal, por la autopista, por avión, por otra vía, pero vas con tu cliente. Entonces, lo primero que hay que hacer es diagnosticar el asunto mediable. Es decir, no todos los asuntos son mediables. Por lo tanto, no todos los asuntos tienen que ir sí o sí a mediación. Por lo tanto, no todos los asuntos tendremos que exigir el papelito, el cuño de la mediación, porque si hacemos eso, volveremos a lo que ya tuvimos, que fue 0. Por lo tanto, ¿cuál es la proposición que hacemos? Luego lo que habíamos hablado en el Congreso y desde luego mi opinión. Mi opinión es, primero, que los que derivamos a mediación tenemos que saber interpretar el conflicto que tenemos delante, no solo el litigio. Yo distingo entre el litigio y el conflicto. El litigio es aquella parte del conflicto que se judicializa y el conflicto puede ser mucho más que eso. Por lo tanto, si solo atacamos el litigio, allí donde el litigio es el conflicto, eso se puede resolver perfectamente por la jurisdicción y punto. Un accidente de tráfico de dos personas que no se conocen de nada, que discuten por la valoración de las lesiones. Bien, si van a mediación, perfecto, pero si no, no pasa nada. Ponemos la sentencia, no se verán nunca más. Pero si lo que estamos haciendo es intentar resolver un conflicto donde el litigio es muy pequeñito y el conflicto es muy grande, por ejemplo, una situación de divorcio o lo de que he contado antes de la farmacia, la empresa familiar, o un problema con tu vecino de arriba que lo tienes 20 años haciéndote ruidos y un día le denuncias porque te ha manchado no sé qué, pero le denuncias por eso, no, le denuncias porque le tienes mucha manía ya porque te lleva amargando la vida, porque si no, esa gotita pequeña caería dentro del vaso, si sale fuera es porque está lleno el vaso. Por lo tanto, diagnosis del conflicto, y lo que sí que creo que debería ser obligatorio es que cuando el tribunal decide derivar, debería ser obligatoria la asistencia a la sesión informativa. Es decir, vas a la sesión informativa sí o sí. Sí o sí. Y luego puedes dejar de ir a la mediación, porque eso es voluntario, a nadie se le puede obligar a mediar. Bien. Eso exige formación por parte del que deriva y que tenga capacidad de diagnosis, pero es que yo creo que sin eso es imposible. Eso se soluciona con actividades formativas o con que nos comprometamos realmente a mirar las cosas bien, ¿no? Yo, desde luego, parto de que eso tiene que ser así. Por lo tanto, y cierro el argumento, creo que es importante que haya derecho vigente, que las administraciones se comprometan, el Poder Legislativo haga buenas leyes, el Poder Ejecutivo desarrolle esas leyes y ponga los medios, y luego el Poder Judicial aplique esto con ilusión. Pero también todos los ciudadanos, nosotros necesitamos, por ejemplo, es fantástico que haya colegios que estén, porque eso es el futuro, eso es fantástico, formar ciudadanos capaces de saber que pueden solucionar sus conflictos y que pueden ser también responsables de la solución y no solo del problema. Cuando yo era juez de instrucción, un pequeño accidente de tráfico que se produce yendo a... Bueno, era en Torrent, un señor atropella, le da un pequeño golpe a un chico joven que va con un coche grande, le da un golpe a un señor mayor. Y entonces, bueno, el chico para, le dice, perdone, que no lo ha visto, que se disculpa, que llama a la ambulancia, que tiene la culpa él, todo muy amable, hasta que en un momento dado, este chico, que era tan amable y tan simpático y tan colaborador, dice al señor mayor que le está esperando su novia porque se casa dentro de 15 días, que ha quedado con ella al restaurante, que su novia tiene muy mal genio, que no puede llegar tarde y que se va. Y se va y deja al señor allí, medio atropellado al suelo. El señor estaba confiado en la buena fe del joven y de repente se ve allí que ni le había llamado a la ambulancia, ni la policía, ni habían hecho parte amistoso, ni nada,
y que todo eran palabras, bla, 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 y lo que pasó fue que se fue el otro y lo dejó allí, ¿no? Entonces, este hombre pone una denuncia, me toca a mí el asunto, yo hago una comparecencia como una semana antes de la vista para intentar que las partes lleguen a un acuerdo y había ya informe forense y había tasación de los daños. O sea, el señor iba a cobrar una cantidad, sí o sí, y cuando le pregunto a su abogado, oiga, ¿por qué quiere usted continuar con el procedimiento si ya la responsabilidad económica está cubierta? Me dice, porque le quiero dar una lección, mi cliente le quiere dar una lección a este chico que le tomó el pelo, porque lo dejó allí y tal. Entonces yo le sugiero, le digo, mire, haga usted lo que quiera, pero ¿por qué no piensa en una fórmula de darle una lección o de que tal que no sea necesariamente el juicio? Por ejemplo, ¿por qué no intenta llegar a un acuerdo con él a través de la mediación por el cual él haga algo a su cliente, algo que le sirva a su cliente de algo? Porque si no, en el caso de que vayamos a la vista, al juicio, y yo ponga la sentencia, si le condeno, que está por ver, le pondré una multa que irá al Estado. O sea, su cliente realmente no va a recibir ninguna reparación del daño. Pensaron el tema, a la semana que teníamos la vista, el juicio, piden los letrados a hablar conmigo 5 minutos antes y me dicen que han llegado a un acuerdo. Les pido que me lo cuenten y me dicen que la responsabilidad económica estaba pagada porque la pagaba la compañía de seguros, tanto los daños físicos como los daños materiales, que el chico había hablado con el señor y le había dicho, mire, yo no atropello señores mayores. O sea, mi padre tiene su edad. Es la primera vez que me pasa. Yo estaba en una situación muy ansiosa para mí porque tenía que ir a un restaurante, estaba llegando tarde y iba a tener un problema con mi futura mujer. Entonces, por esa razón, yo no le traté a usted como usted se imaginaba, lo siento, perdone. Le pido a usted perdón como usted quiera, es decir, si quiere se lo escribo o le pido perdón. Yo le sugerí una forma de reparación del daño útil, porque la reparación muchas veces no es económica. Cuando queremos reparar el daño no basta con pagar. Hay veces que se repara el daño pidiendo perdón. Y hay veces que se repara el daño haciendo algo, no solo hablando, sino haciendo algo por el otro que al otro le resulta útil. Esto se lo sugiero, es lo que se llama la reparación simbólica. Reparación material, moral y simbólica. Bien. Entonces, en esa reparación resultó que yo le sugiero, le digo, mire, esta reparación consiste en que si usted, por ejemplo, necesita que le pinten la casa y el señor que la atropella es pintor, pues igual le pinta la casa y no le paga, por ejemplo, y le cuesta a él el esfuerzo de hacerlo, por ejemplo, o es electricista que le repare algo eléctrico. Total, que hablaron y resultó que el señor mayor, ya jubilado, se había empezado a enganchar al tema de la informática, pero no tenía ni idea. Se sentía marginado de su grupo porque todos los de su quinta se mandaban correitos, menos él, y se había apuntado a una academia informática que le estaba costando un dinero. Y este joven, que era? Correcto. Y entonces le dio clases durante un tiempo, durante 6 meses, todos los sábados, 2 horas, gratis de informática. Que él acabó aprendiendo informática, se borró de la academia, se integró con sus amigos. ¿Y parece que todo ha terminado? Pues no. Se dieron cuenta de que eran parientes. Tenían un familiar común, por los motes de los pueblos, que el tío Cebolla, el tío tal, y salía un familiar común, y a raíz de eso, por supuesto, el juicio acabó con una sentencia absolutoria por falta de acusación, y de ahí se fueron a celebrarlo a un restaurante, y controlamos que efectivamente fuera así, controlamos que le diera clase durante 6 meses, 2 horas, y a raíz de eso me consta y sé, porque me lo han contado, que quedan de vez en cuando a comer. Entonces, o a cenar, se ven, es decir, se saludan cuando se ven. Es decir, eso me parece que es una forma de solucionar conflictos mucho mejor que si yo hubiera visto el juicio. Porque si yo hubiera ido al juicio, seguramente habría pasado lo siguiente. ¿Qué me habría dicho el chico que atropella al señor? Me habría dicho que en ese momento el sol le daba en los ojos y que el señor iba vestido de negro. Y que por lo tanto no lo vio. Y si no lo vio, no se le puede hacer responsable penalmente de algo que él no ha visto. Y que por lo tanto casi la culpa la tiene el otro, por ir vestido de negro y por cruzar por ahí. Entonces hubiera terminado en un absurdo jurídico la sentencia, tanto si digo una cosa como si digo otra. Yo creo que esta manera de solucionar el conflicto fue mucho más útil para la sociedad que la que hubiera sido mi respuesta si hubiera utilizado la vía de siempre. Y eso es lo que quiero decir nada más. Muchas gracias, Juan.
Bueno, tenemos muchas preguntas, pero tenemos 5 o 10 minutos. Tampoco nos podemos ir más. Bueno, pues quería atender una en particular, no nos va a dar tiempo a contestar a todos, lo siento muchísimo. Pero denota el carácter internacional de este congreso. Nos dice uno de nuestros congresistas que en Argentina, en Entre Ríos, llevamos 10 años de ejercicio de mediación previa obligatoria y funciona. Alto porcentaje de éxito y muy buena salida laboral para los letrados. Y claro, nos plantea que si aquí no lo hacemos de esa manera, claro, lógicamente. Esto yo lo uniría con otra pregunta que nos hacen, y es que yo creo que van un poco en el ámbito de reforma legislativa, en el ámbito de si la Administración ha tenido o el legislador ha tenido intuición para determinados temas. Por eso creo que a lo mejor, José, pues van un poco más en tu línea. Nos plantean en el tema de la mediación penal que, dadas las características que tiene, sí no tendría que ser un servicio público, más que entidades privadas las que realizaran esta mediación, por sus especiales características. Y si me permites, te adelanto otra de las que teníamos relativa a la ley valenciana, porque nos dice uno de los asistentes que en una primera lectura que hizo de la ley observó que había como cierta desconfianza hacia el mediador que ejercía su labor al margen de las instituciones que pactaban o que habían llegado a algún tipo de acuerdo, que suscribían algún tipo de acuerdo. Si eso se ha corregido, si sigue en esa línea o si es un error de interpretación, lógicamente, ¿no? Y de qué manera quedaría garantizado la libre elección del mediador. Lo de poner recursos, en ello estamos, y además aquí hay un diputado autonómico, Antonio Subiela, al que se le puede decir que cuando haya que hacer presupuestos pues se ponga en marcha en este sentido, con lo cual... me parece estupendo, y ahora le vamos a hacer una foto y la vamos a poner aquí para... En relación a la obligatoriedad, yo creo que Juan Mejías lo ha señalado perfectamente, es decir, que el diagnóstico de problemas es distinto y por lo tanto sí, puede haber distintos caminos. En relación a la mediación penal como servicio público, realmente la mediación penal no es un tipo de mediación, es decir, lo que hacen las partes es acordar cuáles son los hechos y luego el fiscal es el que determina, con lo cual es distinto, pero el mecanismo actual no es que esté, no pasa a una entidad privada lo que es la gestión, simplemente ayuda, como cualquier otra mediación, a si llegan a un acuerdo en relación a esos hechos. Ni la calificación ni la consecuencia va a tener que ser determinada por las partes, ¿no? Y el acuerdo es distinto, entiendo. La ley valenciana, yo creo que no hay desconfianza hacia el mediador. Lo que sí que la ley señala, al igual que en la estatal, no es obligatorio el registro, no es obligatorio registrarse. El que quiera registrarse, nosotros entendemos que y en la primera versión quizá había más sensación de obligatoriedad, entendemos que el que exista una institución al ciudadano le da más confianza. El que exista detrás la administración, porque en la actualidad pues, no existe nada en ese sentido, permite equiparar el mismo tipo de esquema que cuando nos encontramos ante un sistema institucionalizado como puede ser el judicial. Por eso entendemos que de alguna manera se debe premiar, se debe potenciar este tipo de registros. Por supuesto, el que no se inscriba puede seguir mediando, obviamente, pero el que quiera, enmarcarse dentro de lo que está en la ley, por ejemplo, poder participar en el sistema de mediación gratuito, tiene que registrarse. El que se registre sabe que la administración va a estar detrás, vigilando, entre comillas, que tiene una serie de requisitos de formación, que en el reglamento se desarrollarán más en este sentido, según las especialidades, o se exigirán más, por decirlo de alguna forma, y yo creo que el que la administración esté detrás, al ciudadano le puede proporcionar más confianza. Esa es un poco la idea. No hay desconfianza, sino al revés. Yo lo diría en positivo. Yo voy a discrepar en algo y con todo cariño con Juan en cuanto a la obligatoriedad de la mediación, porque yo sí que estoy de acuerdo con la obligatoriedad de la mediación, por lo menos en algunos temas, porque evidentemente la conciliación
fracasó y sigue fracasando ahora, por ejemplo, en la jurisdicción social que también existe. La judicial. Pero es que, La judicial. sí, sí, pero yo entiendo que no tiene nada que ver la conciliación con la mediación, entre otras cosas y fundamentalmente por la figura del mediador. Es que la figura del mediador, el mediador es un técnico y la mediación supone una técnica, y una técnica además muy elaborada, muy estudiada y con mucha preparación. No es lo mismo que se llega a una conciliación ante el funcionario, normalmente un letrado de la Administración de Justicia, que simplemente ¿están de acuerdo? ¿Han llegado a algún tal? No, bien, se firma y ya está como requisito. Pero la mediación es otra cosa. Yo creo que los jueces, porque yo no he conocido la mediación hasta que no he sido mediador, porque también tenía la misma idea tuya, Juan, de que eso pues era algo muy fácil. Incluso cuando yo me fui a hacer mediador, mis compañeros me decían, pero tú ¿por qué te vas a meter en ese curso y tal? Anda que no sabes tú de mediación, de negociación. Pues no, porque es una técnica muy elaborada. El otro día, y antes lo estaba comentando, hicimos una jornada con los jueces en la Fundación Signum, se representó una mediación, había como 20 jueces y letrados, y se quedaron pues muy sorprendidos de cómo se desarrollaba una mediación, cómo era una mediación. Incluso no se esperaban el desenlace que haya habido la mediación, que se lograra llegar a un acuerdo sin que los mediadores intervinieran nada más que con su técnica. Entonces yo por eso pienso que es tan diferente la mediación de la conciliación, que con unos buenos mediadores, y bueno, a través de una institución o como fuera, yo pienso que en algunas materias sí que sería conveniente la obligatoriedad de la mediación. Y como han dicho, creo que en Argentina ha sido la pregunta, allí existe y con muy buenos resultados. Sigo pensando que es mucho mejor seducir que obligar. Por lo tanto, es mejor diagnosticar, derivar, que obligar. Si al final se acaba obligando es porque no pensamos que de verdad los jueces serán capaces de seducir a nadie, porque no tendrán los conocimientos suficientes o lo que sea. Antes se ha hablado, el caso de Argentina no lo conozco en profundidad, pero el caso de Italia sí. El caso de Italia, que es el país, el Estado de la Unión Europea que más deriva mediación, por número de asuntos, realmente los acuerdos que se consiguen por mediación son muy bajos. Y lo que está pasando en Italia es una cosa muy parecida a lo que pasaba en España cuando la conciliación era obligatoria. Y yo ya sé perfectamente las diferencias entre la conciliación y la mediación, naturalmente, igual que lo sabemos todos. Pero eso no quita para que sea mucho mejor que se vaya a la mediación porque se ha sido capaz de convencer a las partes de que vayan, a obligarles a hacerlo. Y yo creo que todos hemos aprendido, unos más que otros. Muchas gracias.